Bendiciones, hermanos. Dios me le bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos son cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos a ir a la Biblia. Tengo yo aquí en mis manos la Reina Valera 1960 tradicional. Yo tengo en mis manos la Biblia tradicional que la mayoría de las iglesias tradicionales usan, que es la Reina Valera 1960. Los apóstoles de Cristo escribieron muchas cosas que hoy en día en la Biblia tradicional, Reina Valera lo traduce malísimo. Repito, en los tiempos de los apóstoles, sobre todo las cartas de Pablo, en los tiempos de los apóstoles se escribieron las cosas de una manera correcta. Pero al haber muchos manos escritos, repito, al haber muchos manos escritos que escribieron la Biblia, le fueron cambiando muchas palabras y lo interpretaron y lo traducieron un poquito incorrectamente. Quiere decir que la Reina Valera no tiene una perfecta y correcta traducción correctamente de la manera como los apóstoles escribieron el Evangelio. ¿Ok? Eso no quiere decir que la Biblia no sea mala. No, la Biblia está buena, la Biblia es palabra de Dios. Pero la Biblia más cercana a los escritos originales al griego, como los apóstoles escribieron en la versión original, la Biblia más cercana es la King James americana. Quisiera tenerla, pero está en inglés, ¿ok? Vamos a ir entonces a Doctrina de Error número 3, que viene siendo Gálatas 5, del 16 al 18. En otras palabras, una mala interpretación que tiene la iglesia al interpretar Gálatas 5, 16 al 18. Vamos a leerlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Vamos a ver cómo la iglesia tradicional interpreta el versículo 16 de una manera torcida y errante. O sea, en otras palabras, lo tuercen al revés. ¿Ok? Presten atención. Cuando la iglesia lee Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, el error se encuentra aquí. ¿Ok? Ellos interpretan lo siguiente: no estén en la carne y entonces andarán en el Espíritu. Así es como la iglesia tradicional interpreta Gálatas 5:16. Repito, no estén en la carne. No estén en la carne, no camines en la carne. Y entonces andarán y estarán en el Espíritu. Así dice la Biblia. Esa es la forma original que Pablo escribió eso. Vamos a ir a la forma original, ¿ok? Cómo el apóstol Pablo escribió e interpretó Gálatas 6:16. Observa cómo dice las escrituras originales, ¿ok? Vamos a ir a las escrituras originales. Gálatas 6 dice: mas digo, en el Espíritu andad, y el deseo de la carne de ningún modo van a llevar a cabo. ¿Ve la diferencia? Repito, mas digo, andar en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu andar, el deseo de la carne, ahora dice, de ningún modo llevaréis a cabo. Vamos entonces a enfocarnos aquí, de ningún modo, porque la palabra de ningún modo no está en la Biblia Reina Valera, no está en la traducción correcta, ¿ok?
Bien. Presten atención. Vamos a la pizarra. La forma correcta. Vamos al original, ¿ok? Vamos al original. Al original. En el original dice así. Aquí está el original. Procurar andar en el Espíritu. En otras palabras, procura andar en el Espíritu. Y así no, aquí hay un negativo. ¿Ve? Aquí hay un negativo. Que es el mismo negativo que habla en la versión original. En la versión original. ¿Ok? De ningún modo, aquí está el negativo, en el griego. De ningún modo. Cuando en el original griego dice, de ningún modo, ahí hay un negativo. Dice que no hay forma. No hay forma de qué. Vamos a ver, ¿de qué? De andar en la carne. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación. De ningún modo indica un negativo. Cuando Pablo entonces dice, y así no, que viene siendo no negativo. Este no es un negativo y no es una condición. Aquí no hay condición. No, el no es un negativo. Ahora, si dijera sí, con la palabra sí, pudiera haber una condición. ¿Ves? Sí, pero no hay un sí. Hay un negativo. Y ese negativo, haciendo una conjunción, ¿verdad? Con lo siguiente, indica, y así no andarán en la carne. ¿Ve? El negativo indica, nunca estarán en la carne. Voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 8, versículo 6. Un momentito. Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo nos está enseñando aquí que si nosotros como iglesia nos ocupamos de caminar en el Espíritu, entonces no andaremos en la carne. La carne aquí son las obras. Las obras. ¿Por qué razón? Porque en las cartas de Pablo dice que se le metieron a las iglesias de Gálatas, se le metieron un grupo de judíos con otro evangelio diferente. Eso es lo que Pablo indica en Gálatas, que vinieron otros grupos de judíos con otro evangelio diferente. Y Pablo les exhorta a las iglesias de Gálatas: si ustedes caminan en el Espíritu, ahora quiero interpretar, ¿qué es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es usted seguir la sana doctrina que el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros, la iglesia. Repito, caminar en el Espíritu es seguir la sana doctrina. Cuando usted camina y te mantiene mirando y caminando y aprendiendo y recibiendo la sana doctrina, y tú caminas, no hay forma de que usted caiga en una doctrina de error. La razón en la cual muchos se van de las iglesias evangélicas y caen en la iglesia de José Smith de los mormones, o la iglesia de la romana apostólica, ¿verdad? Cualquier otra iglesia. La razón en la cual muchos evangélicos abandonan la sana doctrina y caen en otra cosa peor es por el falto de conocimiento de la verdad.
Listen, escuchen. Listen to me, listen, atiendan. Esa es la razón. Pablo entonces dice, como un grupo de judíos estaban tratando de quitar la verdad. ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos a ir a un ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante. No voy a leerlo completo porque me tomaría mucho tiempo. Solamente estoy parafraseando en palabras cortas. Hechos 15, 1. Vamos a ir al 1 por ejemplo. ¿Okay? Pablo dice allí, en Hechos 15, 1, explica que los judíos le dijeron a Pablo que la iglesia, haciendo referencia a nosotros, no podemos ser salvos a menos que cumplamos la ley de Moisés. A menos que cumplir, o sea, hagamos la ley de Moisés y las tradiciones. Eso indica obra. Y ahí está la palabra carne. Carne tiene que ver con obras, con algo más que tú le añades a la salvación, a la verdad. Carne está interpretado como algo más que tú le añadas. No, espérate. Yo soy salvo y añado a Cristo y juntamente con Cristo yo añado a José Smith. Eso está en la carne. Yo soy salvo y pongo a Cristo, pero juntamente con Cristo yo pongo al lado ¿a quién? Bueno, puede ser, vamos a poner un ejemplo, pues, Elizabeth, María, Carmen. Tú pones cualquier otra cosa más adicional que a Cristo. Eso es andarle en la carne. Entonces Pablo les está enseñando a la iglesia. Si ustedes conocen la verdad del Evangelio y procuran andar en el Espíritu, ustedes nunca caerían ¿en qué? En una falsa doctrina. ¿Cuál es la razón que muchas iglesias evangélicas caen en otras iglesias? De los mormones o cualquier otra, no importa cuál sea, por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conoce. Pablo le dice a las iglesias de Gálatas, procura andar, esa es la forma original, ¿ok? La manera original es procura andar en el Espíritu, en la verdad del Evangelio, en el conocimiento doctrinal, y así no, un negativo, no andarán en la carne. ¿Ok? Tú andas en la verdad de Dios, y si tú llegas a resbalar o caer, estoy seguro que la persona que resbale o caiga va a seguir en el Espíritu. Sí, va a seguir, porque está caminando siempre en el Espíritu. Nosotros estamos siendo perfeccionados, como dice Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en vosotros, Él la va a seguir perfeccionando. Ahora, la pregunta es que la iglesia interpreta al revés y dice, no estén en la carne y entonces andarán en el Espíritu, pero la forma original no es esa. Dice, procurar andar en el Espíritu, caminar, y así ustedes no, o sea, lo que Pablo dice es, no te ocupes. Ahora, ¿cuál es el resultado? Pablo dice, Romanos 8:6, porque en ocuparse de la carne es muerte. Por eso Pablo dice, no te ocupes de una falsa doctrina. Si tú te ocupas de la verdad de Dios, aunque tengas fallas, debilidades, aunque no tengas mucho conocimiento, pero si te ocupas en aprender la verdad, sigues aprendiendo la verdad, caminas en la verdad, te ocupas en aprender cada día más en la verdad, aunque tú no pretendas saberlo todo y entenderlo, Dios te dice que tú caminas en el Espíritu y Dios te dice que tú no estás caminando en la carne. De que en momentos ocasionales podemos errar al blanco, sí, pero errar al blanco y caer por causa de que no tengamos conocimiento de la verdad, pero si nos levantamos y seguimos caminando y aprendiendo la verdad de las palabras, de la sana doctrina, Pablo dice, Dios te dice que tú no estás en la carne, tú permaneces en el Espíritu. Permanecer y andar en el Espíritu viene siendo en que usted camine en la verdad de la palabra.
en la verdad de la palabra. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Más adelante, Pablo dice, más adelante, en el versículo 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, hechicería, herejías, etc. ¿Sabían ustedes que una persona hereje, que tuerce la palabra, hereje, es deseo de la carne? ¿Son obras de la carne? Sí. La herejía es obra y deseos de la carne. También. ¿Cuántos herejes hoy en día hay en las iglesias? Ok. Entonces, más adelante dice, lo que son de Cristo, vamos a buscarlo, ¿verdad? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú dices que estás en la verdad, en la sana doctrina, pues entonces camina. Ese es el consejo de Pablo. Si tú caminas en la sana doctrina y te ocupas de conocer cada día más la sana doctrina, la palabra de Dios te dice que tú no estás en la carne. Tú no andarás en la carne. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Por qué razón no estamos entonces en la carne y estamos en el Espíritu? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Por qué razón? Número 1, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. El pecado no se enseñoreará más de tu espíritu para condenarte, porque tú estás guiado por el Espíritu. Por eso Pablo te dice, camina en el conocimiento de la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Camina, la verdad te sacará de la condenación. La verdad te va a sacar de la condenación y te hace libre. Los que están en Cristo Jesús no hay condenación, porque tú caminas en el Espíritu, en la verdad del Evangelio. ¿Ok? Número dos, porque andamos en el Espíritu. Entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Indica que porque nosotros andamos en el Espíritu, entonces no andamos en la carne, porque usted permanece ahí. Ahora, hay una pregunta que yo voy a hacer. Una pregunta, la siguiente. ¿Qué es estar en la carne? ¿Qué es estar en la carne? Respuesta. La respuesta es dejar de caminar en el Espíritu. ¿Qué significa estar en la carne? Pues estar en la carne es tú detenerte, dejar la sana doctrina, brincar a otra, ocuparte en las obras de la ley y no en la fe. Eso es estar en la carne. Eso es estar en la carne. ¿Entiendes? Entonces, la respuesta es dejar de caminar en el Espíritu. Esa es lo que es estar en la carne. Vamos con otra pregunta. Aquí, pregunta. Hermano Samuel, tengo una pregunta. Dígame. Si en ocasiones yo caigo en la carne, si en ocasiones yo caigo en un pecado, hermano Samuel, ¿verdad? O en una falsa doctrina porque me confundo. Si en ocasiones, ¿ve? Aquí está. Si en ocasiones, aquí está. Si en ocasiones yo caigo en la carne, hermano Samuel, ¿estoy en la carne? Hermano Samuel, si en momentos ocasionales resbalo, me siento confundido, confundida, y llego a estar en la carne, caigo, ¿yo estoy en la carne? La respuesta es no. No. Porque Pablo está hablando aquí de estar en la carne en una perseverancia. Creo que es la palabra kaltageo en el griego, si no me equivoco. Kaltageo. ¿Ok? Me parece. La palabra perseverar o estar, la palabra estar
es un sinónimo en el original. En el original griego, estar en la carne. ¿Dónde está, hermano? Se me cayó el piso. Estar en la carne, estar, es un sinónimo a perseverar. ¿Ok? Perseverar. Y Pablo nos dice que si tú procuras andar en el Espíritu, Pablo habla un negativo, no estarás en la carne nunca, porque estás ocupado en el Espíritu. Esa es la palabra original, ¿entiendes? Por lo tanto, la respuesta es, hermano Samuel, ¿estaría yo en la carne? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque estar en la carne es una perseverancia, persistir permanentemente. ¿Ok? Persistir. ¿Ok? Ahora, vamos a una conclusión final. No se ve bien, espérate, perdóname. Ok, bien. Vamos aquí a una conclusión final. Cuando nos ocupamos escuchen bien, cuando nos ocupamos de no estar en la carne, significa, escuchen bien cómo es. Esta es una conclusión final. ¿Ok? Cuando nos ocupamos de no estar en la carne, significa ponernos al frente de la ley. Y la ley se enseñorea. ¿Ok? En otras palabras, cuando tú te ocupas de tratar de no pecar, escuchen bien, listen to me. Como Pablo dice en Romanos 8:6, porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pues entonces Pablo está diciendo, si tú te ocupas en continuar conociendo la verdad, aunque tú tengas debilidades y fallas, Dios te dice que tú no andas en la carne, un negativo. Entonces, la conclusión sería, cuando nos ocupamos en tratar, ay, yo estoy mal, tengo que mejorar, ay, yo tengo que santificarme, ay, Dios mío, estoy preocupado, tengo que hacer vigilia, ay, estoy preocupado, tengo que hacer ayunos, largos ayunos, romper cadenas, hacer guerra espiritual. Yo no estoy bien, Señor, yo no estoy bien contigo. Cuando tú te ocupas de eso, de tratar de no pecar, entonces el resultado es ponerte en la posición de la ley. Porque la ley, espérate, vamos a poner esto aquí para que no me moleste. Porque la ley hace que tú hagas obras. La ley provoca y produce que tú te preocupes. La ley te dice que tú estás mal. Y como la ley te dice que tú estás mal y te demanda, entonces empieza a ocuparte, que tú estás mal. Pero si tú te ocupas de caminar en el Espíritu, Dios te dice, tú no estás en la carne. Y tú vas a ver cómo Dios te sigue poco a poco fortaleciendo. Poco a poco. ¿Ok? Dios te bendiga. Bendiciones. Que la paz de Cristo sea contigo. ¿Ok? Para la próxima, vamos a ver si Dios me ayuda a la próxima, si es que Dios me lo permite. Ir a Romanos 6. Me parece que es Romanos 6. Vamos a ver si Dios lo permite, hermanos, si Dios me lo permite. ¿Ok? Romanos 6. 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos en él? Si Dios me lo permite, para la próxima estaremos aquí, si es que Dios me lo permite. Si no, estaré con otro mensaje. Vamos a ver lo que Dios me dice para la gloria del Señor Jesucristo. Lo veremos pronto, ¿ok? Para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, para la gloria tuya, Señor. Amén.